Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos mucho su compañía, el que podamos estar juntos en esta segunda jornada de nuestras 13ª Semanas Teológicas, profesor Dagoberto Ramírez, con las temáticas de las teologías contextuales en diálogos con teología y medio ambiente, justicia de género y teología, diálogo interreligioso y derecho humano. En esta segunda jornada nos motiva mucho la temática que vamos a dialogar. Vamos a hablar de, ah, atreviéndonos de alguna manera a romper las barreras de la diversidad versus la homogeneidad. Y para eso hoy día tenemos una invitada de lujo que ya estuvo con nosotros en la jornada del día de ayer por la tarde y que nos honra con su presencia, aunque ya varios de los docentes colegas han dicho que ella es de casa. Así es que tengo el placer de presentar a nuestra expositora del día de hoy, la doctora María Cristina Ventura Campuzano, de nacionalidad dominicana, hoy actualmente residente en Costa Rica. Ella es doctora en Ciencias de la Religión, del área Concentración Literatura Antigua y Biblia, directora en educación, doctora en Educación con énfasis en mediación pedagógica, maestra en Ciencias de la Religión en área Concentración Literatura Antigua Bíblica, teóloga feminista, también ingeniera química, en especialidad Gestión de la Calidad. Ella ha trabajado en varios espacios de carácter educativo y teológico, como docente, como investigadora, experta en hermenéutica afro, vicerrectora académica, coordinadora de Departamento de Estudios sobre Religión y Espiritualidad, directora del Departamento de Investigación. Entre sus múltiples trabajos que han enriquecido la labor interpretativa, sobre todo feminista y de género, podemos destacar Manual de Formación para Docentes e Investigadores, también Crisis y Violencia de la Salud Pública y Mental, Desafíos Éticos de Género y Raza de la revista de Teología Moral, por ejemplo, Propuesta Epistemológica para una visión decolonial de la Biblia, Educación en clave intercultural, una opción ética, Diversidad y Cuidado desde una mirada vincular, entre otras publicaciones diversas que la doctora María Cristina Ventura tiene. Así es que, sin más, quisiera invitarles a poder disfrutar de este espacio con la doctora María Cristina. Buenos días, muchas gracias, profesor Gustavo. Muchas gracias a todo el equipo académico de la comunidad teológica por confiar en mi posibilidades de compartir algunas de las experiencias que vengo trabajando. Y para mí siempre es un honor, un placer poder compartir con la comunidad, con cada uno, con cada una. Siempre me gusta recordar que lo hago desde la más profunda humildad. Tenía un amigo que decía que si tengo que decirlo, entonces no soy humilde, pero siempre intento que sea desde esa emocionalidad que me conecte con cada uno y con cada una para aprender, ¿no? Aprender es como mi objetivo siempre principal en estas experiencias compartidas, ¿no? Eh, el día de hoy, como nos dice el profesor Gustavo, vamos a estar trabajando con este tema del atrevimiento para romper las barreras que nos impiden, ¿no? El tema de la diversidad. Y está conectado muy bien con un tema que estuvimos trabajando ayer también, que fue el de ir más allá de las fronteras, ¿no? Que no, de los límites, no solamente pensada desde las fronteras físicas, sino también trabajamos un poco desde las fronteras epistémicas, ¿no? Y que nos hacen a veces inmovilizarnos en un paradigma caracterizado por lógicas que como veíamos ayer, son lógicas
que inmovilizan, que paralizan, que no nos llevan a la construcción conjunta de otra teología, de otras miradas posibles desde la teología. Entonces, el tema de hoy se conecta con ese tema, como decía. Atreviéndonos a romper barreras, diversidad versus homogeneidad, es el tema que nos convoca este día. Y me quiero conectar con esta pintura, con esta imagen, que está un poco como nebulosa, borrosa, por eso la escogí, porque en este momento me conecto con el pueblo haitiano, un pueblo que rompe barreras, que resiste, que crea, que vive distinto, la posibilidad de un mundo mejor para ellos y como ejemplo también para nuestra América. Y me conecto desde ahí con este pueblo porque en estos momentos es un pueblo que está sufriendo mucho y a veces muy solo. Y me siento siempre como dominicana en deuda, porque nos roban la posibilidad de pensar juntos y juntas, ¿no? Como pueblo que somos, como un solo pueblo. Un solo pueblo armado de una necesidad de mostrar y creer siempre en su diversidad. Entonces les invito a ustedes también con mucho respeto a conectarnos, a conectarse conmigo desde esta realidad de este pueblo. Esto nos posibilita retomar el tema que muy bien nos presentaba el profesor Gustavo, recordándonos cómo la diversidad es tan antigua en la historia de la humanidad. No solo la diversidad desde el punto de vista antropocéntrico, o desde el punto de vista de lo humano, sino la diversidad de nuestra naturaleza. A mí me encanta cuando voy por los campos ver la diversidad de árboles, la diversidad de colores, la diversidad de tamaños, de grosores que encontramos en la propia naturaleza y cómo a veces vivimos contra esa naturalidad, esa naturaleza, ¿no? En la que deberíamos tener presente. Entonces la diversidad nos viene, por un lado, a recordar que somos humanos, no más de eso, ¿no? Y que somos parte de la creación, ¿no? A eso nos viene. Por eso la necesidad de, cuando hablamos de ir más allá de las fronteras, tener presente que esto no lo podemos hacer sino a través de la diversidad como clave, ¿no? Me gusta hablar eso. Y sin embargo, para la visión dualística, para la visión dualista, para esa lógica que se ha impuesto, digamos, en contra de lo que sería el fluir de la vida, la diversidad es peligrosa, ¿no? Y es vista como transgresión. La diversidad dentro de esa lógica es negativa, es anormalidad o deficiencia, es amenaza a la identidad, ¿no? Así muchas veces considerada. Es inestabilidad y desunión, ¿no? Así considerada. Entonces, por eso, desde esa lógica, nos atrevemos a ser parte
¿no? A ser parte de eso que consideran como minorías discordantes, ¿no? Minorías discordantes alternativas, versus, como decía, a ese deseo o esa intención, gracias a Dios, nunca cumplida, de unidad, de homogeneidad, de discurso único, ¿no? Que tanto nos paraliza. Y por lo tanto, yo soy de las que piensa que es necesario, digamos, nivelarnos en el sentido no de hacernos iguales, homogéneos, sino nivelarnos para superar, para impedir la persecución, para impedir la condena que se hace frente a la diversidad, ¿no? Es desde ese espíritu que quiero que tengamos presentes algunos textos que a mí me han ayudado, me han motivado mucho a entender esta propuesta desde el proyecto mismo de Jesús, ¿no? Nosotros como cristianos y cristianas, para mí es muy importante este tema, ¿no? Bueno, ya desde el Antiguo Testamento, desde las Sagradas Escrituras, como se conoce, encontramos esta diversidad, por más que se quiera, pues, que se quiera anular o invisibilizar. Y antes de entrar a estos textos más del Nuevo Testamento, recuerdo siempre cuando hablo de este tema un texto muy bonito, entre otros tantos que hay, que he trabajado en algunos momentos también, es el texto de Jeremías 38, donde aquí encontramos a un servidor del palacio que se llama Ebemelech, o Ebemelech, como algunos pronuncian, de quien yo afirmo que gracias a Ebemelech tenemos noticias de Jeremías, porque él es quien salva a Jeremías de la muerte en la cisterna donde fue lanzado por el rey de turno en ese momento, ¿no? Y lo más interesante para mí es que este Ebemelech es un cuchita, ¿no? Es un hijo de Cush. Y esto nos dice que es una persona de la cultura africana, ¿no? Los de Kush eran los que hoy hacen parte de Etiopía, ¿no? Todo ese imperio cuchita de la antigüedad en relación muy cercana con Egipto antiguo, ¿verdad? También. Entonces, esto para mí es muy emocionante, por eso me encantó cuando el profesor Gustavo nos recordaba, ¿no? Esa tradición tan antigua que tenemos en nuestro texto y que muchas veces, nuestro texto bíblico y que muchas veces desconocido, ignorado, pues puesto a un lado, ¿no? Y desde ahí entonces yo retomo como todo ese espíritu, ¿verdad? Ya de la diversidad, en este caso cultural, pero también de la diversidad de pensamientos y de expresiones para construir un proyecto común que encontramos en el texto de la Biblia. Y por eso me gusta mucho recordar estos textos, que son, ustedes pueden entenderlos hoy como fragmentos de textos que he citado, que voy a citar, porque no tenemos todo el tiempo de trabajar así intensamente un texto, pero sí fragmentos de textos que para mí son claros, ¿verdad? Uno es Hechos 9, versículo 2, donde encontramos las cartas, entre las cartas que son dirigidas ahí por Pablo. Aquí tenemos especialistas
en estos textos, entonces será fácil conectarnos para algunos. Donde dice este texto, le pido cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados, ¿no? Estamos ahí en todo el contexto de las persecuciones y eso, cristianas, pero me llama la atención aquí el tema de los hombres y mujeres que fueron encontrados en el camino, ¿no? Y con funciones muy específicas por las cuales fueron encadenados y fueron apresados, igual que Pablo también, ¿verdad? Bueno, otro texto que recuerdo mucho en esta onda es el texto de Hechos 18:25, donde también aquí decía, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta, ¿no? O sea, lo que se hacía en el camino, ¿no? En el camino, en un lugar más allá de las fronteras. Esto es lo que quiero traer, ¿no? Para nosotros, para esta reflexión. Hechos 19:9 también, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino, que de nuevo aparece. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía, ¿no? Esto que nos recordaba Gustavo ahora, ¿no? Del debate, la importancia del debatir, de disentir, ¿no? De disentir. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino, ¿no? Esto es interesante en estos textos porque nos muestran qué importante es este camino que nos posibilita colocar otras ideas, ¿no? Colocar otras ideas. En estos textos aparece el primer nombre con lo que son definidos los cristianos. Y esto es interesante. Los que pertenecen al camino aún no son cristianos, ¿no? Entendamos. La palabra camino puede significar el camino, la travesía, la relación, mediaciones necesarias para que algo nuevo pueda surgir, ¿no? Pero también es en el camino que Jesús se hace reconocer como el resultado, destacando como el resucitado, destacando la necesidad de salir de las propias certezas, ¿no? Para alcanzar una nueva visión de las cosas, ¿no? Y esto para mí es importante a la hora de proponer este tema, de romper y de ir más allá de las fronteras para encontrarnos con la diversidad, ¿no? Para mí es clave esto, ¿no? Y que a mí me ayuda a entender que Jesús siempre está en el camino, ¿no? La imagen que me dejan estos textos, que Jesús siempre está en el camino, donde encuentra personas, donde encuentra situaciones y realidades que necesitan de una palabra de vida. De esa forma también sus discípulos son las y los del camino, ¿no? Las y los del camino. Y esto para mí, este camino representa todo un espacio abierto de diversidad, de encuentro, ¿no? De encuentros posibles, ¿no? Por eso, para mí, es una propuesta inclusive de espiritualidad. La espiritualidad cristiana se construye desde la diversidad porque se construye en el camino, ¿no?
en el camino. Y esto me lleva a preguntarnos, para que se genere algo nuevo, ¿qué pensamos se necesita? ¿No? Para que se produzca lo novedoso, ¿qué nos permite pensar como cristianos y cristianas que se necesita? ¿No? Que se necesita. Entonces, a esta pregunta me voy aproximando desde tres ideas que considero importantes para que se produzca eso nuevo en ese espacio de encuentro que llamamos camino. Primero, para mí, una nueva mirada hace falta. Por eso, una ruptura epistémica. Y retomo de nuevo la idea de epistémica, no como un conocimiento centrado, único, posible, sino como la posibilidad de saberes y conocimientos distintos que se encuentran para dialogar, para debatir, para disentir, pero principalmente para construir, ¿no? La segunda necesidad que yo pienso que es urgente es la de pensarnos de otro lugar, ¿no? Desde ese otro lugar epistémico, ¿no? Y lo tercero, se necesita que se produzca una nueva ética alimentada entonces por la espiritualidad, o me atrevería a decir por una nueva espiritualidad que nos conecte de nuevo con esa espiritualidad de Jesús del camino, ¿no? Del camino. Y esto me lleva entonces a pensar en que esa ruptura epistémica, esa nueva mirada, como nos dice Mignolo, aquí trabajo mucho con esta propuesta de Mignolo de pensar desde los conceptos dicotómicos, en vez de ordenar el mundo en dicotomías. Me gusta mucho eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar el mundo desde la diversidad y no a pesar de la diversidad? ¿No? Esto para mí es muy fuerte a lo que me lleva toda esta reflexión, ¿no? ¿Cómo pensar el mundo desde la diversidad y no a pesar de ella? No a pesar de ella, porque el a pesar ya nos lleva por unas creencias ahí en que la diversidad desde la lógica dualista es negativa, ¿no? Sino a pensar el mundo como teniendo como clave la diversidad, ¿no? Para mí eso es sumamente importante. Y entonces esa ruptura que propongo tiene que ver con romper, con salir del imperialismo del yo y del tú, ¿no? Que es el dualismo, ¿no? Entonces, esa ruptura tiene que ver con salir de ese imperialismo. Y para encontrarnos en el camino, para hacer posible ese encuentro afectivo desde todos los ámbitos de lo que significa la afectación, necesitamos salir del yo y del tú y construir el nosotros, ¿no? Hay una colega indígena que ahora siempre se me da el nombre porque es un nombre tan bello y que siempre se me da, pero en algún momento lo recuerdo, que ella trabaja la necesidad de construir en vez de ese yo y tú, pensar desde la notridad, ¿no? Desde el nosotros, que sería para mí igual que pensar
en esto que decíamos, que en esto de pensar el mundo desde la diversidad, ¿no? Tiene que ver esta ruptura también con relativizar lo que nos define, inclusive como identidad, como creencias, como verdades y seguridades, como leyes. Entonces se vuelve algo complejo, no por complejo complicado, sino se vuelve algo en el que tenemos que pensar más entramadamente, ¿no? Se vuelve algo más desafiante, yo diría, ¿no? Pensar en esa ruptura es orientar la mirada para la otra edad, ¿no? Para la diversidad. Es orientarnos al diálogo, ¿no? Al diálogo que nos permite la comunicación, al diálogo no para que pensemos todos igualitos, sino para que podamos debatir. Y en ese sentido, es un diálogo que nos lleva a la conversación, ¿no? Que nos lleva a la no tanto a la conversión, sino a la confrontación inclusive, ¿no? Pero desde ahí para la aceptación de las diferencias y para algo muy importante, para la compasión, ¿no? Con el otro, no solamente, sino también para la autocompasión con nosotros mismos, ¿no? La necesidad de compadecernos de nosotros mismos, ¿no? Para poder compadecernos y del otro. Toda esa se da como experiencia del camino y lo conocemos muy bien en las propuestas de Jesús, ¿no? Por eso para mí es importante. La segunda, lo del cambio de lugar, ¿no? Nos lleva a pensar entonces en la necesidad del cruce del umbral, ¿no? Esta imagen para mí es importante, ¿no? Ruptura, cruce, paso, desplazamiento, conexión, ¿no? Esta cruce como decíamos ayer, de las fronteras, de ir más allá de las fronteras, ¿no? Esto es necesario, por eso ese cambio de lugar para vivir desde esta clave de la diversidad, ¿no? De la diversidad. Y que nos conecta de nuevo, que nos lleva de nuevo a esta idea de la tierra de nadie, ¿no? Y esto es muy importante para mí, para esta propuesta, ¿no? La tierra de nadie, que es la suspensión de la norma y de la ley establecida, fuera de los límites y de las leyes establecidas, de los borderlands, como nos dicen las latinas, teólogas latinas en Estados Unidos, ¿no? Nos lleva al estado de excepción, como nos dice Agamben desde la filosofía política que nos plantea, ¿no? Entonces, este camino, esta ruptura, esta diversidad como clave, es el lugar de la creación de lo nuevo, ¿no? Y aquí, por eso, esta canción de Facundo nos conecta con esto, ¿no? Y nos conecta también con Hechos 9, con estos textos, con Hechos 18, con estos textos que hemos destacado, ¿no? Del camino, ¿no? El camino es el lugar de la creación, el lugar de lo nuevo. Es el tercer espacio. Aquí podemos entender mejor esta propuesta
que hablábamos ayer, de este tercer espacio de la heterotopía, ¿no? Que nos habla Foucault, del tertium datur que nos habla Derrida, ¿no? Este tercer lugar, este tercer espacio, espacio del medio, ¿no? Que nos habla esta feminista, teóloga chicana, Ansaldúa, este espacio de la disolución ontológica de las identidades, ¿no? Para pensar y construir desde la diversidad, ¿no? Y aquí yo trabajo mucho con esta imagen, porque esta imagen nos arrastra de los bordes, ¿no? Al espacio del medio, donde aquí las identidades se suprimen y se construye, da la posibilidad de la construcción de lo novedoso, ¿no? De lo novedoso en este camino, ¿no? Entonces, esta posibilidad de encuentro, de camino, de novedad, nos arrastra necesariamente a una nueva ética, ¿no? A una nueva ética. Y por lo tanto a una espiritualidad desde la diversidad, ¿no? A una espiritualidad desde la diversidad. Entonces una nueva ética centrada en esta noción, ¿no? De nueva espiritualidad también, ¿no? Que nos conecta con la espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces, la interrelación y la vincularidad, ¿no? Se vuelve la clave versus la homogeneidad, ¿no? Entonces, la interrelación y la condición, ¿no? Para construir juntos desde la diversidad. Como teniendo como clave la diversidad. Porque, como decíamos, el sistema dualista, la lógica de la homogeneidad nos anula, ¿no? Nos anula. Por lo tanto, es necesario salir de ahí. Es una condición para vivir en la interrelación y la vincularidad, ¿no? La vincularidad como clave. Es la necesidad de un desplazamiento como proceso, ¿no? Aquí el desplazamiento, y yo para mí lo veo muy claro en este camino propuesto, que el desplazamiento se vive como proceso de encuentro, ¿no? Como salida del yo hacia el otro, ¿no? Como iglesia en salida que nos plantea hoy día desde la religión católica, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? Este desplazamiento que se da en el camino, que nos invita a vivir en la diversidad, nos lleva por un movimiento como situación constante, ¿no? Como un movimiento, como un flujo. Por eso para mí es importante esta imagen también que colocábamos del río, ¿no? Es un camino, pero es un camino que corre constantemente, ¿no? Entonces no hay estancos, ¿no? No hay estancos, ¿no? Para mí es importante esto, entenderlo como un desplazamiento. Se trata entonces, esta ética del desplazamiento, esta ética que nos permite vivir desde la diversidad, nos lleva entonces a entenderla como centrada en el rostro, en el cuerpo, porque es lugar de encuentro. Entonces aquí el rostro se vuelve clave,
¿no? Aquí pasamos de lo universal a lo concreto, ¿no? A las miradas concretas, a los cuerpos concretos de las personas, de los hombres y mujeres, de los niños y niñas que sufren, pero que también construyen juntos y juntos, ¿no? De lo universal, de lo desterritorializado a lo aterrizado, ¿no? De lo deshistorizado a, a las historias concretas de estos cuerpos, de estas miradas concretas, ¿no? De lo que está por detrás de ellos, de lo que produce estas realidades de sufrimientos y de cuerpos abatidos, pero también de lo que produce las nuevas miradas y las nuevas posturas y las nuevas propuestas, ¿no? No, no dicotómicos y disociados, sino que asociativos, relacionales, vinculares, abiertos, ¿no? Donde el ver aquí se vuelve el conocer. El ver parte de la experiencia, ¿no? De la experiencia, del encuentro en el camino, ¿no? Del desplazamiento. Lo otro no es el externo, no es lo externo a nosotros, sino que hace parte de nosotros, que estamos entramados con él, ¿no? Por eso cuando miramos atentamente, cuando hacemos teología desde ahí, ¿no? Desde ese desplazamiento que nos impide ver al otro, jamás podemos olvidarnos de las miradas, de esas miradas que nos miran, ¿no? Y que muchas veces pensamos que solo a las cuales miramos, ¿no? Sino que también nos miran, ¿no? Nos miran. Por lo tanto, la diversidad se vuelve como potencia transformadora. No algo definido, ¿no? No algo definido, sino infinito, pues su porvenir no tiene límites. Se vuelve entonces un proceso poético, y es un proceso poético, la diversidad. Un proceso poético de creación y de modulación de lo diverso que se encuentran produciendo algo armónico, ¿no? Así que la diversidad, más que provocar miedo, provoca armonía, ¿no? Posibilidad de construcción juntos. El elemento decisivo para la creación de algo nuevo. Por lo tanto, las diferencias son ellas las responsables de la desestabilización y de la generación de la tensión que provoca una nueva modulación, un nuevo modo de existir, ¿no? Un nuevo modo de vivir. La diversidad representa aquella brecha que provoca la tensión, que provoca la afectación y genera el cambio, ¿no? Pues la concordancia lleva generalmente a la homogeneidad, pero el disentir, ¿no? El considerar la diversidad lleva al cambio, a la transformación, ¿no? De aquí lo importante, ¿no? Y esto, ¿no? Para ir tal vez finalizando esta parte, esto nos lleva, esta ética de la diversidad nos lleva a una mirada mística, ¿no? A tener presente una mirada mística. Toda mística auténtica busca revelar una nueva mirada sobre el mundo, o mejor todavía, captar el otro mundo que habita este mundo. Porque muchas veces cuando vivimos desde la homogeneidad, no lo podemos captar. Perfecto.
Yo quiero retomar algunos comentarios y también la pregunta que nos hacía Montesquieu, para mm, yo creo que es una pregunta que le sale del corazón, Montesquieu. Gracias, gracias por eso, ¿no? Igual que los comentarios. Pero cuando atrevernos a hacer preguntas es importante, ¿no? No para tener respuestas, ¿no? Porque muchas veces no tienen respuestas las preguntas. Pero ya el hecho de ser preguntas nos hacen, están haciendo pensar. Y eso es valioso, ¿no? Eh, y su pregunta me hace pensar, me recuerda los desafíos que queríamos compartir ayer, ¿no? Yo creo que, como decía tanto María Erika como profesor Jaime, eh, yo creo que tenemos unos desafíos muy fuertes dentro de nuestras iglesias, y ahí así en plural, ¿verdad? Eh, y entre ellos, yo creo que tenemos el desafío de la centralidad de la participación versus el autoritarismo. Yo creo que es un desafío que nos compromete a todos, nos exige también, ¿no? La centralidad debería ser más bien en el evangelio versus la tradición, porque muchas veces cuando imponemos o cuando colocamos la tradición como el centro, matamos el evangelio, ¿no? Eh, el otro desafío es el ecumenismo y el pluralismo, ¿no? Verso de nuevo esto de lo hegemónico y lo único. Tenemos el desafío de la ecología como concepto amplio que nos permite pensar en lo entramado. Y aquí cuando María Erika nos hablaba, yo pensaba en esto, porque cuando pensamos en lo entramado, podemos darnos cuenta también de las paradojas, ¿no? De las contradicciones de nuestros discursos y prácticas, acciones, ¿no? Como a veces son paradójicas, ¿no? Eh, tenemos el desafío de la participación, ¿no? De las personas reconociendo su derecho a decidir y a disentir también, ¿no? Eh, reconocer también como desafío reconocer y aceptar las diversidades, ¿no? Las diversidades que construyen juntos, construyen nuevos espacios. Y esto para decir, un poco a partir de la pregunta de Montesquieu, de que ese tercer espacio, como sabemos, no está hecho. Ese tercer espacio se construye juntos y juntas, pero en el reconocimiento mutuo, ¿no? En el reconocimiento y aceptación mutua. De lo contrario, siempre va a haber algo que se impone si no se hace desde ahí. Por eso, lo de la confianza es indispensable, pero es una confianza que surge, emerge del fluir de la presencia del otro y del reconocimiento mutuo del otro, ¿no? Por eso, de nuevo, no está hecho.
de tal forma que casi que se impone el recuperar la fuente originaria que está en el movimiento de Jesús, ¿no? O como algunos prefieren llamar, en Jesús y su movimiento, ¿no? Y por eso de nuevo esta imagen del camino, ¿no? Que se va construyendo juntos. Y aquí recuerdo a la samaritana, ¿no? Como parte de ese movimiento de Jesús. Entra como discípula a formar parte de ese movimiento, a pesar de, o no a pesar, sino con la diversidad que representa, ¿no? Por ser samaritana, por ser de otras prácticas religiosas, ¿no? Pasa a formar parte, ¿no? de este movimiento, porque no está ni aquí ni allá, sino está en este diálogo que surge junto ahí con Jesús y ellos al mismo tiempo, ¿no? Por eso se impone también recuperar los rostros, ¿no? De nuevo, esto que nos recuerda el profesor Jaime, ¿no? Recuperar los rostros y los cuerpos de quienes viven en los límites, ¿no? De quienes viven en la frontera para llevarlos más allá, pero es para irnos juntos más allá, ¿no? Para ese tercer espacio, para que pueda surgir el tercer espacio, que no está hecho, ¿no? Ya de nuevo. Entonces, se impone la centralidad de la vida y las personas, ¿no? Y la naturaleza y el cosmos, la centralidad de lo sagrado, ¿no? Que está en la creación, ¿no? La centralidad de la relación versus el ritualismo. Yo creo que es necesario, y escuchándole ahora me confirma esto también, ¿no? La centralidad de la relación, del vínculo, ¿no? Frente al ritualismo, que muchas veces nos quedamos atrapados, ¿no? En los rituales. La centralidad, ¿no? Finalmente de la ética, ¿no? Por eso esta propuesta de la transformadora nos propone una ética, ¿no? Que es la ética de la misericordia, ¿no? Versus la doctrina. Y aquí yo sé que a veces se vuelve unos desafíos fuertes para nosotros, ¿no? Y para los otros al mismo tiempo, ¿no? Para juntos poder construir este tercer espacio, que será el espacio del reconocimiento, del respeto, ¿no? Y del construir juntos, ¿no? Para mí es central, son centrales estos desafíos, ¿no? Y eso me hace pensar, ¿no? Esto que ustedes también han dicho, me hace pensar, de nuevo, de dónde parto para hacer esta propuesta teológica, de dónde parto. Y yo creo que me doy cuenta que desde hace un buen tiempo entendí que lo de hacer teología o leer la Biblia, ¿no? Para hacer teología de manera universal es una teología hecha desde ningún lugar, que es distinto a una teología desde la tierra de nadie, ¿no? Entonces, esto de hacer teología desde ningún lugar parece que no da cuando estamos hablando de la diversidad como clave, ¿ya? Y esto del hacer teología desde ningún lugar lo estoy trabajando, lo estoy trabajando mucho para este tema, ¿no? Que no, por eso es importante seguir insistiendo
teologías contextuales, porque nos llevan de nuevo a los cuerpos concretos, ¿no? Porque la teología masculina se quiere, y cuando digo masculina, no estoy acusando solo a los hombres aquí, no se trata de eso. No, lo veíamos ayer, ¿no? Para romper con estos lenguajes universalizantes. La teología masculina se quiere hacer pasar como la teología genérica para toda la humanidad. Y muchas veces en nuestros haceres teológicos, esto se vuelve paradójico, no avanza, no a un tercer espacio, a la posibilidad de construir un ese tercer lugar, ¿no? Esa visión de la teología, ¿no? Como genérica, no solo es masculina, sino también blanca, ¿no? Que lo sabemos, y puesta en práctica no solamente por hombres, sino también por mujeres, y no solamente por blancos, sino también por afrodescendientes y de los pueblos originarios, ¿no? Es una teología desde ningún lugar, pero entre muros, ¿no? Entre muros. No nos sirve más. Y por eso me gusta mucho esta propuesta de entender el yo soy que nos dice Jaime. El yo soy por el yo estoy siendo. Me encanta eso, ¿no? Esto también me lleva a proponer una mirada crítica. Por eso, lo de proponer una mirada crítica y feminista. Que con esto me refiero a una manera, a la manera que hago la mirada. Con esto me refiero a la manera en que me posiciono frente al otro para abrir la posibilidad del tercer espacio, ¿no? Cuando hablo aquí de una manera crítica, se refiere a eso también. Y lo que propongo al final es una posibilidad. Por eso me gustó mucho el día de ayer, cuando uno de los participantes que estaba propuso una interpretación distinta un poco a la que yo estaba planteando. Porque siempre lo que planteo es desde y como una posibilidad de crear nuestras propias, lo que yo identifico junto con la filósofa Donna Haraway, crear nuestras propias trenzas narrativas desde nuestro hacer teológico, para aprender a encontrarnos en un juego de narrativas que no nos dejen cautivos. Así se construye el tercer espacio, ¿no? De esa manera puede surgir, porque de otra nos quedamos atrapados, cada uno en sus lugares. Entonces sí, eso sí nos da miedo, y cada uno cuidándose, a ver, no, porque allá vamos a fracasar. Pero si lo hacemos desde nuestras propias narrativas, es distinto, ¿no? Ir más allá de las fronteras, desde las diversidades, para permitirnos fortalecer otras miradas teológicas y bíblicas, ¿no? Y finalmente, resumo como en 5, lo que yo llamo, junto con la Bell Hooks, 5 libertades, ¿no? 5 libertades en esta tarea de construir nuestras propias narrativas desde las diversidades, que tienen que ver con, primero, el poder de percibir, ¿no? O sea, darnos, permitirnos, ¿no? El poder de percibir, el poder de pensar e interpretar distinto, el poder de sentir, el poder de desear y elegir, y finalmente el poder de imaginar otros mundos posibles desde estas propuestas de ir más allá
¿no? Haciendo rupturas, ¿no? Para desde las diversidades construir otros mundos. Entonces, vamos a poder así solamente pensar y reconocernos en ese tercer espacio. Hasta aquí lo dejaría.